Bienvenidos mis amigos, mis amigas, estamos enormemente contentos de poder entrar en sus hogares para compartirles la palabra de poder. Estamos hoy con Romanos 4, otra preciosidad, otra clase magistral del apóstol filósofo, que muchos dirán, bueno, pero si la filosofía es para desdeñarla, porque nos habla la Biblia en contra de la filosofía. Mala interpretación, señores, porque lo que habla es vana filosofía y huecas sutilezas. Si hay vanas filosofías es porque hay otras que son verdaderas, efectivamente. Hay que aprender a leer, ¿verdad? Entonces vamos a estar con Romanos 4. Antes vamos a señalar unos puntos. Entre esos puntos que vamos a señalar, varias joyas, lo que a mí me parecen joyas de descubrimiento intelectual, porque me aportan mucho, por lo menos a mí, no porque las desglose yo, sino porque es que son preciosas de ver, de estudiar, de analizar, ¿verdad? Una de ellas es el PIB, el Producto Interior Bruto, que he estado viendo esta semana, un documental sobre el Producto Interior Bruto y cómo funciona el capitalismo con la medida del Producto Interior Bruto. ¿Qué es el Producto Interior Bruto? Producir por producir. No importa lo que produzcas, no importa si lo que produces es bueno o es pernicioso, sino que lo que se llama es aproducción, producción y producción hasta el infinito y el estrago. De hecho, en los años 80, cuando el sistema bestiajo estaba realmente en su auge, pues los presidentes de gobierno por aquel entonces, Roca Riga, se decía que iban a producir hasta el infinito, porque ellos lo creían a pies juntillas. Hasta el día de hoy, todavía los más adeptos y los más ganados para la causa capitalista todavía siguen creyendo que van a prolongar el sistema hasta el infinito, con la producción, producir por producir. Por ejemplo, si hay árboles, pues no se paran a pensar qué intereses y qué inconvenientes tiene la tala de árboles. Ellos lo que quieren es hacer cosas nuevas para producir cosas nuevas, entonces te talan la selva y te plantan, por ejemplo, para soja. Pero no separan lo sensato, por eso es un sistema irracional, ¿no? Porque lo sensato tiene en cuenta las ventajas y los inconvenientes. Pero esta gente no actúa así porque son animal irracional. Es producir por producir hasta el infinito, hasta el estrago de la tierra, ¿verdad? Entonces, ya no funciona como oferta y demanda, en contra de lo que la gente supone del capitalismo. Esto ya no va por oferta y demanda, sino que es producir por producir, la mera oferta, la mera oferta, la mera oferta. El mundo ya no quiere coches, o quiere coches más acordes con una energía más renovable, como las placas solares o incluso la eléctrica, pero siguen fabricando coches de gasolina. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que producir, producir, producir. Claro, por eso siempre se ha dicho que las guerras, y en la Segunda Guerra Mundial, en la cual salió ganando Estados Unidos, naturalmente, producía al por mayor, a granel, las armas. por la industria armamentística. Las armas, no tienen nada más. Exactamente, entonces producía toneladas de hierro en fabricación en serie, y entre las armas y los automóviles se levantó Estados Unidos. Y la esclavitud. Y previamente la mano de obra, claro que sí, la mano de obra, de esas cadenas de montaje, ¿verdad? Entonces, producir por producir hasta el infinito, cosas que no son necesarias, cosas que ni siquiera son viables y cosas que son totalmente prescindibles, porque se puede vivir muy bien sin ellas. Por eso, ahora resulta que la producción ¿de qué es? De tecnología. Por eso te crean un producto que al año, a los 2 años, a los 3 años ya se queda obsoleto para que sigan produciendo. La maquinaria funciona así. Antes las máquinas eran más rentables, eran más
duraban más, pero ahora duran menos, porque lo que interesa es producir por producir, lo que sea, si lo que sea es lo de menos. Ahora, y ya te dejo paso, que aquí el punto es que los que defienden ese sistema de producir por producir del capitalismo con la medida del PIB, del Producto Interior Bruto, es que quieren extender este sistema en el cual no gana nadie hasta el infinito. ¿Por qué? Porque son sociópatas. Lo repetimos una vez más, son sociópatas porque creen que salen ganando con el actual sistema. En este sistema no sale ganando nadie porque, como hablábamos mi esposa y yo antes de comenzar, no me sirve de nada ser feliz si hay a otra persona que están descuartizando en lo secreto. Es tontería, por eso nuestra esperanza debe ser siempre celestial, espiritual, porque si es meramente terrenal, meramente a este sistema de animalada, pues entonces no tendría sentido. Sí, dime, Melanie. ¿Ya? Bueno, la cumbre de Granada. La cumbre de Granada. Yo oraba esta mañana a mi Abba y le decía, bueno, Padre, si la cumbre son ellos, pues bendícelos a ellos, pero si son una usurpación, si son que se hacen pasar por lo que no son y se llaman cumbre y se ponen en tu lugar, se creen ellos que están en la cumbre, en la cresta de la ola, los políticos en Granada. Los políticos europeos en la cumbre de Granada se hacen llamar cumbre. Oiga, ¿qué cumbre es esa? La cumbre de la estupidez. Porque ahí, pues, sociópatas, volvemos y repetimos, inflacionistas, suben los precios de las cosas, hacen la vida imposible de la gente, con eso creen que salen ganando, porque claro, toman de lo retrasado mental de la Ilustración, de que todo por el pueblo pero sin el pueblo, es la misma chaladura, ¿verdad? Todavía están en esas. Claro, son gente no evolucionada, irracional. Entonces se hacen llamar cumbre. Oiga, si la verdadera cumbre es los que estamos de pie sobre el monte Sión, esa es la verdadera cumbre. Ahora, si eso no lo vindica Elohim y deja que esta gente se haga pasar por lo que no es y se llame cumbre, pues ahí tenemos que aguantar mecha, es lo que toca, hasta que las cosas estén en orden, tal cual Elohim, ¿verdad? Otra de las joyas de los hallazgos, hemos estado leyendo en esta semana, empezado a leer sobre la Escuela de Manchester, la nueva asignatura que estamos dando para este cuatrimestre, apasionante, ya les voy a ir yo ventilando cositas, y dice que, claro, es cierto, el ritual evita las discusiones, por eso el ritual es tan abrazado por, no se vayan más lejos, los mesiánicos. Abrazan el ritual, encendido de velas, tapado de los ojos, lectura del Sidur, frases repetitivas, lo ritualizan. ¿Pero por qué? Para evitar las discusiones. Porque ellos piensan de la siguiente manera: a menos teología, menos juicio. A menos teología, a menos contenido teológico, menos lo que viene a ser menos juicio, porque la discusión forma parte de ¿qué? El debate, la discusión de un juicio. Pero ellos quieren ahorrárselo. Y entonces, en el lugar de la teología y del juicio, ponen el ritual. Para evitarse discutir, y así unen más ministerios en la iniquidad. Cuando las cosas tienen que ser probadas, con probabilidad de las cosas, señores. A eso es lo que estamos siendo llamados. Y eso no se hace en un día, eso es que la doctrina se perfecciona. Eso es lo que pasa. Ahora, no es una discusión por discusión como hace el judaísmo, sino una discusión en busca de la solución. No de añadir por añadir, sino en busca de lo que es
veraz, lo que es aplicable, lo que es lo que toca, ¿verdad? En teología, la comprensión que toca, la desvelación para nuestro momento, eso es lo que hay que ver. También les anuncio que en los comentarios de abajo van a ver ustedes para hacerse con los libros. Si lo quieren materiales, lo podemos hacer de otra manera, concretadamente. Si viven en Linares, se los podemos facilitar. Y si viven en España, también por un precio un poco más que si fuera directo, pero igualmente se los podemos facilitar los libros en papel. Y si los quieren virtuales, pues dejamos en la tabla de comentarios, en la caja de comentarios de abajo, dejamos cómo hacerse con los libros. Uno de ellos, que es de los más vil de la tierra, yo me siento muy satisfecho con ese libro, porque ahí doy alimento sólido y una palabra ya madura para un auditorio selecto. Yo, no lo digo por jactancia ni nada, no había tenido la oportunidad de expresarme como estaba en mí, porque no encontraba el auditorio selecto correcto para poder expresarme de esa manera. Con este libro, de lo más vil de la tierra, yo voy a lo mío, voy a mi público, y estoy seguro que hay público que disfruta con la palabra de ciencia, la antropología, toca la epigenética, toca pues muchas ramas del conocimiento. Aquel que valore el conocimiento va a disfrutarlo, se lo garantizo. Mientras tanto, pues los analfabetos que predican en la red, que hombre, luego sí me pueden decir que soy revoltoso, pero es que incita a ello, ¿verdad? Porque si para poner Sukkot ponen Sukkot terminado en K, y esto lo hacen todos los años, y son ministerios que luego son escritores, que se supone que escriben libros, y no saben ni poner Sukkot terminado en Tab, terminado en T, en lo que en hebreo es una Tab, y ponen K de kilo, ¿verdad? Sukkot. Y luego te hablan de las 4 especias, de las 4 especies o especias, que el limón, la palmera, el otro, el mirto, tal, y lo asocian a cosas del cuerpo que no tienen nada que ver. Yo esta mañana decía, cómo de majaderos son esta gente, qué majaderías se inventan del judaísmo, cosas que no están ni relacionadas, la velocidad con el tocino, señores. Es tremendo. Ahora, dentro de las 4 especies o especias u ofrendas que presentan, no se olvidan ellos, pese a que todavía no toman atención ni siquiera para escribir bien Sukkot, pero sí piden dentro de esas especies que no se les olvide el billetaje, ¿verdad? A la gente, recogiéndole a la gente como si estuviera estipulado en la fiesta de Sukkot, recogerle el dinero a la gente. Esto es un robo a mano armada. Claro, esos son ladrones. Estos ya se van por otro lado, no por la puerta de las ovejas, porque son salteadores. Bueno, entonces ya el último consejo que vamos a dar, no pares con el impío, porque fíjense ustedes que te invitan, pero ¿para qué te invitan? Porque aparte de que ya no te aportan nada, es que no te dejan hablar. Entonces yo les aconsejaría, no paren con los impíos. Entonces, pues, lo vamos solamente a referir en el día de hoy, Deuteronomio 28, 15 al 29 y Deuteronomio de Barín 28, 1 al 8. Ahí tienen ustedes las bendiciones y las maldiciones de seguir o no seguir los mandamientos, la Torá. No me lo invento yo, esto está en su Biblia, señores cristianos, con mucho respeto. Esto está en sus Biblias, aunque sean versiones inclusive católicas. Ahí está el que trae maldición no seguir, no cumplir, no vivir los mandamientos de Dios, y trae bendición el cumplirlos, ¿verdad? Por eso está el mundo como está. Entonces ahora sí ya pasamos directamente a Romanos 4, traducido. Vamos, yo me deleito porque, miren, yo era un detractor de Pablo
Esto lo he dicho varias veces, yo era un detractor de Pablo porque me parecía que era un contradictor del carajo. Y sin embargo el cristianismo lo apreciaba. ¿Cómo puedes apreciar a un contradictor que no te enteras lo que dice? Pero ahora sí, yo puedo decir que amo a mi hermano Pablo, a mi hermano Shaul, porque es el apóstol filósofo. Cada verso es un certamen, maneja una logística en el discurso realmente apasionante, una inteligencia fuera de lo común y, lo que es más importante, una inteligencia volcada en el bendito sea, en Yahshua HaMashiach, una vida ofrecida en servicio a su nombre, a su presencia, que es lo más grande. Entonces dice, Romanos 4, dice, entonces, ¿qué vamos a hablar? Que somos la obtención de Abraham a través de la carne. Está hablándole Shaul a los romanos, pero de entre los romanos al pueblo de Judá, al pueblo judío, que era de la tribu de Benjamín y se contaba también como Judá, Benjamín y Leví. Entonces dice, ¿de qué vamos a hablar? Que somos la obtención de Abraham a través de la carne. Abraham obtuvo. La obtención, lo que obtuvo Abraham, habla de ellos, porque en el momento que ya utiliza la palabra obtención, entra dentro de un don. Una obtención es un don, un regalo. A Abraham se le dio el regalo de que su descendencia iba a confluir en la generación de los apóstoles y de las congregaciones levantadas por los apóstoles. Por eso Shaul Pablo dice que somos, hablando de la congregación ya mesiánica, la obtención de Abraham a través de la carne. Dice, pero Abraham no fue justificado por ninguna obra, como se jactan todavía en Dios. Se jactaban en Dios en ese tiempo los judíos de que Abraham fue justificado por la obra de circuncidarse o dejar de circuncidarse, y en eso se jactaban en Dios. O sea, utilizaban a Dios de alguna manera para jactarse en la circuncisión. Ese es el sentido. Dice, la Escritura declara que Abraham fue justificado por haber creído. Y ya a partir de aquí, dice, y en base de ese trabajo, ¿qué es creer? Creer no es suponer. Creer es un trabajo, señores. Y en base de ese trabajo se le recompensó. ¿En base a qué trabajo? Al trabajo de creer. El trabajo de creer, ¿qué te proporciona? Una recompensa. Y en base de ese trabajo se le recompensó, se ganó la estima y la gracia por salvar su deuda. ¿Cuándo llega la gracia? Cuando se te recompensa. ¿Y qué te ganas? La estima y la gracia por haber salvado tu deuda. ¿Cómo has salvado tu deuda? Creyendo. Creyendo. Ahora, ¿qué tienes que creer? Ahora lo vamos a ver. Por supuesto, es el Mashiach, es la promesa. Toda palabra, en toda la palabra desvelada se encierra lo que es la promesa. No que se encierra, se libera, precisamente, se libera lo que es la verdadera gracia y el que salva tu deuda. Por esa fe, por ese trabajo que pones en él. Dice, vengan a mí los trabajados. Claro, ahí está. Es el Mashiach. Confiando y trabajando equitativamente. Esto es tan importante. La confianza no tiene que venir sola. Eso es un déficit que no lleva a nada. Y el trabajo tampoco ha de venir solo.
sino que tienes que confiar y trabajar, equitativamente, es decir, en proporción. Confiando y trabajando equitativamente, justificando así, con esto, miren cómo sin, digamos, sin comerlo ni beberlo, el verdadero creyente en el Mashiach descalifica a todo impío, de la fe que sea, es lo de menos. Si del judaísmo, si del cristianismo, si del islamismo, si del budismo, es lo de menos. Fíjense cómo es la cosa. Confiando y trabajando equitativamente, justificando así la desestimación que los impíos hacen de la fe y de la justicia. Es decir, que tú estás dándole una base a la que se van a agarrar los que desestiman la fe y la justicia. ¿Pero por qué se agarran ahí? Porque no son capaces de hacer como tú, que confías y trabajas. Ellos confían, pero no trabajan, cristianismo. O trabajan, pero no confían, judaísmo. Como también David declaró, verso 6, como también David declaró, Dios nos imputa justicia y gracia aparte de las obras separadas, o de las obras por separado. En el sentido de obras sesgadas, sacadas de su contexto, para hacerlas. Esto no lleva a que se te pueda imputar ni justicia ni gracia. Pero para los que confiamos y trabajamos, dice que Dios, Elohim, nos imputa justicia y gracia aparte de obras separadas. Porque nosotros obramos, las obras que hacemos no las hacemos por separado, sesgadas, sacadas de contexto, sino todo lo que hacemos, todas nuestras obras es en el contexto. ¿En el contexto de qué? De la fe, de la gracia, de la virtud, de la justicia. Dice, y bendito es e inmortal aquel cuya anomía es falta de ley, o más correctamente, falta de instrucción. Bendito es e inmortal aquel cuya falta de instrucción o anomía y pecado le son perdonados. Feliz aquel que el Señor no encuentre en pecado. En pecado te encuentras cuando no confías trabajando. En pecado te encuentras cuando quieres hacer la obra sacada del contexto. Así está la gente en el mundo. Han sacado la obra fuera del contexto y entonces atribuyen la salvación a cosas absurdas que no vienen a cuento. ¿Por qué? Porque están sacadas de su contexto. El contexto te lo da la fe. Confiar trabajando es lo mismo. Espero que me vayan siguiendo porque esto tiene unas luces realmente que destilan virtud en Elohim, ¿verdad? A través de este apóstol filósofo. Dice, feliz aquel que el Señor no encuentre en pecado. Pecado es anomía, falta de ley. ¿Cómo te encuentras en anomía? Sacando la obra de su contexto. Y así se ha dado a llamar obras de la ley, obras sacadas de su contexto. Y el contexto te lo proporciona la fe. Confiar trabajando. Esa es la bendición del circunciso y del incircunciso, la misma que le fue acreditada a Abraham y que se le justificó por la fe y no porque fuera circunciso,
que lo fue, ni porque fuera incircunciso, que también lo fue, ya que el signo que le aprovechó, es que da cosa hasta ponerte a hablar, porque esto es tan glorioso, dice, vamos, que bastaría con leerlo, ya que el signo que le aprovechó a Abraham fue el sello en la justicia por la fe que tuvo, y eso fue lo que pudo transmitir a todos. El sello en la justicia por la fe. Dice, esto es lo que pudo transmitir a todos, al circunciso y al incircunciso, acreditándoles igualmente en la justicia. En la justicia por la fe. Llegando a ser padre no solo de circuncisos, también de los que caminan tras sus pasos de fe, siendo incircuncisos, hijos de Abraham. Es tremendo, ¿no?, que haya todavía doctrinas equivocadas. Ahora, ¿por qué siguen las doctrinas equivocadas? Porque no quieren discutirlo, no quieren someterse a juicio, no quieren debatirlo, no quieren comprobarlo, no quieren cotejarlo, y entonces por eso siguen sacando doctrinas fuera de su contexto. Dice que de Abraham salieron incircuncisos hijos de Abraham. Fíjense, ¿por qué? Porque lo mismo que él, confiaron y trabajaron justicia por la fe. No por la norma, sino por su mensaje. No es la norma descontextualizada, sino el mensaje que tiene la norma en su contexto. El mensaje solo lo puedes averiguar en el contexto, en el espíritu, en la coherencia. Ese es el mensaje, el espíritu, la coherencia, el contexto. No por la norma, sino por su mensaje, es que los descendientes de Abraham en todo el universo son por la justicia de la fe. Ahora, damos un paso más, profundizando. Vamos, cuando parece que ya es que te dan ganas de ovacionar póstumamente a Shaul Pablo, pero sigue todavía esta ponencia tan enorme, tan de tanta luz, ¿verdad? Dice, si la norma es quien suministra a su clero, ¿qué hace la norma? ¿Qué hace la norma descontextualizada? Suministrar a su clero. ¿Cuál es el clero de la norma? El clero de la norma es el que se suministra por la norma, dícese por la moral. Y entonces el clero es suministrado por la norma de la circuncisión. Hay otro clero que es suministrado por la norma de la abstención del vino. Hay otro clero que es suministrado por el abstenerse de carne. Hay otro clero que es suministrado por no tener relaciones sexuales en Shabbat. Porque la norma descontextualizada suministra a su clero, o sea, a lo suyo, le da su gramática. Descontextualizada y sin espíritu y sin coherencia. Dice, si la norma es quien suministra a su clero la promesa de la fe, que recuerden que es la justicia, se hace infructuosa. Claro. La matan. Matan la promesa de la fe porque quieren poner a la norma en el lugar de la promesa. La promesa de la fe, que es la justicia. O sea, a mí no me vale de nada que no te circuncides si no eres justo. A mí no me vale de nada que no tomes una copa de vino si eres un violento, un maltratador. Claro.
Si la norma es quien suministra a su clero la promesa de la fe, la justicia se hace infructuosa, no llega a producirse la justicia, una vida de justicia, no llega a producirse. Porque de hecho el resultado de la norma, ¿cuál es? ¿Cuál es el resultado de la norma? Ser transgredida. El resultado de la norma es ser transgredida, claro, para eso está la norma. Porque más tarde o más temprano, vamos, por mucha gente justa que hubiera en un momento determinado en la tierra, esa norma va a ser transgredida. Habrá alguien que transgreda. El resultado de la norma hasta el día de hoy es que ha sido transgredida. Por lo tanto, es por la fe y la gracia la firmeza de la promesa para todos. Eso es lo que hace firme la fe, la gracia en la promesa, para todos. Esa es la semilla de la tierra manifestada en Abraham para todos nosotros. Ahí estaba la semilla de la Torá, o sea, la esencia. ¿En qué? En la fe, en la gracia, haciendo firme la promesa por la fe de la justicia. Dice, de acuerdo a las escrituras que anunciaron que sería padre de muchos y a su tiempo las naciones confiaron en Dios, en Elohim, que da vida a los muertos y los llama a vivir aunque no tengan existencia. Aquí ya te metes más profundo todavía, Shaul, Pablo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es tremendo, es tremendo. O sea, que Elohim de muertos que estaban en las naciones, generaciones de muertos, porque no tenían ni Elohim ni esperanza en el mundo, ni sabían nada, ni del contexto, ni del espíritu, ni siquiera de la norma, a lo mejor. Lo que más se le pegaba a la gente es la norma, la moral, el mandamiento sesgado, el ritual, porque no tiene trabajo. No hay que confiar trabajando porque no tiene trabajo, porque es algo separado, por separado. Entonces, por separado no lo puedes analizar en su justa medida, no lo puedes procesar como es, porque está lejos de su hábitat, de su contexto y de su coherencia, de su espíritu. Entonces dice, de acuerdo a las escrituras que anunciaron que sería padre de muchos y a su tiempo las naciones confiaron en Dios, naciones que estaban muertas, porque no sabían de Dios, no sabían de Elohim, pero como Elohim da vida a los muertos y los llama a vivir aunque no tengan existencia. ¿Nosotros dónde estábamos? Muertos en delitos y pecados. Ahora, nos llamó a vivir y no teníamos existencia. Tremendo, ¿no? Llama a vivir a lo que no tiene existencia y vive. Es tremendo. O sea, que crea de la nada. Podríamos decir, es que Elohim hace producir donde no hay producción. Es lo contrario al capitalismo que hemos hablado antes, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? ¿De dónde saca? Pero fíjense, dice, ahora, ¿cómo define esto? Miren, esto se lee en el verso 18, esperanza contra esperanza, ¿verdad? Bueno, pues lo traducimos así. Esperanza superior contra esperanza prevista. Una cosa era la previsión de Abraham y otra cosa la esperanza superior que vino de Elohim. Entonces, esperanza superior contra esperanza prevista para convertirse en padre de naciones a través de la herencia de su fe. Más allá de su previsión, confió en una esperanza superior proporcionada
por Elohim bendito. ¿Para qué? Para convertirse, conforme a la promesa de Elohim, en padre de naciones a través de la herencia de su fe. ¿Qué herencia le dio Abraham a las naciones? Su fe. No le dio una herencia de mandamiento por separado de circuncidarse, de no comer carne o no comer mantequilla, porque comió mantequilla con corderito también. Entonces, creyendo aún con un cuerpo ya debilitado y considerándose a sí mismo ya como medio muerto a los 100 años, falto de vida como la matriz de Sarai, que aparte de que él estaba ya medio muerto, Sarai era estéril, sin embargo creyó sin titubear a la promesa de Elohim. Una cosa es lo que él preveía, pero otra cosa es lo que la esperanza superior que Elohim le hizo oír. Bueno, pues la creyó. La creyó. Ese sin titubear, hombre, él creyó. Quiso creer y creyó a esa promesa superior, a esa esperanza superior. Pero, sin duda, pasó por sus procesos, ¿verdad? Porque primero quiso hacerlo por la vía de la concubina, de Agar, ¿verdad? Pero dice, decidiéndose por la fe. Ahí está. Ahí ya se acaba el titubeo. Te decides por la fe. ¿La fe en qué? En la promesa que te ha hecho Elohim, que es una esperanza superior. Ya no es tu previsión, sino que es esperanza superior. Claro, lo que le dijo Elohim fue, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Sí. Y ahí se le empezó a mostrar. Se le empezó a mostrar porque él no sabía a qué tierra iba a ir todavía. Dice, a una tierra que yo te daré. ¿Qué tierra veía él que le iban a dar o lo que fuera? O sea, él claro, confió en Elohim y salió de su tierra, de su parentela, a una tierra que él ni la había visto, ni sabía cómo era, ni sabía en el camino que se iba a encontrar, ni nada, sino que confió en Elohim. Eso es lo que se le hizo como justicia, el confiar. Claro, y sobre esa, por eso dice, tras los pasos de su fe vamos nosotros. ¿Por qué? Porque esa tierra tampoco la hemos visto nosotros. Esa tierra es naciones que descienden de la fe abrahámica, naciones enteras. Nosotros tampoco la hemos visto, por eso confiamos como él. Más allá de la previsión que tengamos, está la esperanza que nos anuncia que es superior, anunciada por Elohim a todos nosotros. Sí. Es el mismo proceso. Dice, y ya totalmente asegurado, bueno, sigue diciendo, dice, sin titubear, creyó a la promesa de Dios, de Elohim, decidiéndose por la fe, y así dio esplendor a Elohim. Claro, el hombre es quien muestra a Elohim. Dependiendo de la fe por la justicia, de confiar trabajando, así das a conocer, así le das, digamos, lustre a Elohim. Por eso se ha hecho un nombre cual lo tiene hoy, porque han sido vidas consagradas a Elohim, elevadas a Elohim. Por eso Elohim es lo que es. Y ya totalmente asegurado fue capaz de hacerlo. ¿De hacerlo qué? De realizarlo. ¿De qué está hablando aquí Shaul Pablo? También implícitamente fue capaz de hacer el amor con Sarai, porque ya estaba medio muerto, era un vejestorio, y fue capaz de hacerlo, de realizarlo, de que se encarnara en él, se materializaran todas las promesas del bendito sea. Por lo tanto, se elevó en Elohim a la justicia. Se elevó Abraham y todos los que seguimos sus pasos, nos elevamos en Elohim. ¿A qué nos elevamos? A la justicia. Ya saben que la justicia en su misma etimología es práctica de Dios, iustitia. Y no solamente le fue acreditado a él,
sino que también nosotros estamos a punto de ser acreditados para el bienestar espiritual, habiendo confiado en Yahshua como el Señor de los elevados de entre los muertos. Claro, porque la ejemplificación de los muertos levantados también la tiene Abraham, pero a la perfección está en el Mashiach. Y Mashiach, ¿qué hace? Que eleva su vida en justicia, ¿Y qué hace? Que él se eleva, Yahshua HaMashiach se eleva de entre los muertos. Entonces, como nosotros no teníamos ni existencia, y él nos llama a la vida, a la justicia, somos elevados por el Mashiach. Esto ha tenido su cumplimiento espiritual y tendrá una redundancia hasta física. Dice del Mashiach, quien peligró por nuestra causa hasta su muerte a fin de justificarnos a nosotros. Este peligro no es que peligrara, digamos, su ministerio o su cometido en el mundo, sino que peligró constantemente, estaba bajo acecho, ¿verdad? Hoy hemos estado escribiendo de qué es acechar. Bueno, pues Yahshua HaMashiach tuvo que sufrir el peligro en el sentido de que todo el mundo le acechaba hasta su muerte. Se le levantaban enemigos hasta de los amigos, por decir la verdad. Dice, quien peligró por nuestra causa hasta su muerte. Fíjense que la muerte pone punto final a personas mortales, ¿verdad? Pero como nosotros tomamos la inmortalidad o desmortalidad del Mashiach, que es quien ha vencido a la muerte, entonces somos justificados y elevados ahora nosotros a él, ¿verdad? Quien peligró por nuestra causa hasta su muerte, una vez muerto ya no peligró más, ya nadie se atrevió a hacerle la contra porque venció a la muerte y ató al hombre fuerte y dejó reducido completamente al adversario, ¿verdad? Ya a fin de ser ejecutado coming soon. Quien peligró por nuestra causa hasta su muerte, en su muerte ya está la victoria porque resucitó, pero ¿para qué resucitó y para qué se elevó Mashiach? Por eso les decía a los discípulos, cuando fue elevado, dice, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque elevándose él, nos justificó a nosotros. En otras palabras, nos puso a su altura. Es tremendo, ¿no? Es el mismo proceso de Abraham, es todo un plan de redención perfecto. Yo me he deleitado hablando esta palabra, ¿verdad? El primer bendecido he sido yo, también mi esposa que está aquí conmigo, así que pues Shabbat Shalom, que tengan un octavo día de Sukkot bendecido, también mañana y en este Shabbat, así que vamos a hacer 2 Shabbat seguidos. Vamos a disfrutar de lo lindo en la presencia de Elohim, bendición para tu vida, amada del Mashiach, para tus finanzas, para tus amigos, para tus mascotas, para que realices todos tus proyectos y sueños en la Shalom de Elohim, confiando y trabajando. Y no cierren todavía, que les vienen unos anuncios. Shalom, shalom, besos y abrazos. Gracias. Paso a compartirles de estos 2 caudales, y digo caudales, al igual que el nuestro es un caudal porque fluye la Torá en los 2 caudales que vamos a mencionar. El primero que quiero mencionar es el de mi esposa, Melanie Díaz, que ustedes van a tener temas de neurociencia y psicología, por supuesto, con la premisa de la Torá, ¿verdad? Y en un proceso que tiene lugar conforme a lo que se le está ministrando en este momento a la amada, que es empoderamiento, que es que levántate y resplandece, que es su lema, y pues aquello de que a su esposa se le ha concedido, ¿qué cosa? Que se vista de lino fino, por lo cual es un empoderamiento legítimo en la presencia del bendito sea. Y así lo ministra ella con una audacia característica y una sabiduría innegable. Como yo le digo, es una bomba de luz, un cañón de luz. Y luego
el otro caudal que queremos presentar es el de Vivencias de la Torá de nuestra amiga María en Puerto Rico, una mujer que se ha criado en el evangelismo, en lo que es una de las cunas del evangelismo en Hispanoamérica, en habla hispana, y ha sabido salir de ahí como escogida de Elohim, como extraída de ese sistema al que le faltaban completarse a todo ese sistema evangélico con la Torá. Ella ha tenido la habilidad, la destreza en Elohim de salir de ahí y de ofrecer al mundo un auténtico avivamiento que va a tener lugar desde Puerto Rico para todas las naciones, ahora sí ya pues pleno y completo, ¿verdad? Así que aquí están aconsejados estos dos caudales, Vivencias de la Torá y Melanie Díaz. Shalom, shalom. ¿Sabías que los arrianos fueron de los pocos cristianos, de los primeros y pocos grupos cristianos que no creyeron en la divinidad del Mesías? ¿Sabías que también comparten el error los testigos de Jehová? ¿Sabías que fuera de esos grupos, cuando un creyente en el Mesías no cree en la divinidad del Mesías, comulga con el judaísmo? Plantéatelo. Y si quieres encontrar más respuestas, te recomendamos la lista de reproducción de Yahshua y Elohim, donde vas a tener respuestas a todas tus inquietudes respecto a uno de los temas fundamentales de las doctrinas, de todas las doctrinas. Aquí está Yahshua Hamashiach, Yahshua y Elohim. Tienes toda esta lista de reproducción. El Shema explicado, arrianismo moderno, el misterio de Elohim, Elohim y la máquina del tiempo, Yahshua, Moisés y el velo, el Aleph y el Tab, Yom Kippur 2019, el perdón, Lucas 3, el indicador, etimología de la palabra etimología, el calendario, el caducado evangelio de la serpiente, el humanismo, los seres inmortales, la palabra Eben, que desvela todo lo que ha sido entendido como misterio acerca de la divinidad del Mashiach. ¿Qué es Elohim? Ahí pueden encontrar en todos estos temas los recuerdos y el masculino del agua, Yahshua y el inmersor, Juan 9, lo más grande, cómo Dios pudo morir. Aquí en toda esta lista de reproducción de Yahshua y Elohim pueden ustedes encontrar, ¿verdad?, respuestas a todo lo que se preguntan y entender que todos hemos pasado por ahí, porque al inicio de venir a las raíces hebreas, pues todos estábamos en la misma, queriendo empezar desde cero y borrarnos toda la información anterior, pero muchas veces la reforma exige que dejemos algo para empezar a construir a partir de ese algo, porque si algo está bien, ¿para qué deshacerlo? ¿Cierto? No olviden de pasarse cuando visiten nuestro caudal Pedro Amador. No olviden de pasarse por la sección de comunidad, donde encontrarán reflexiones proféticas diarias a modo de revista y también fotografías significativas de nuestro ministerio y de nuestro recorrido, de nuestros viajes, y formarán parte activa pues de lo que es la intimidad que se debe compartir con la amada del Mashiach, porque somos íntimos amigos. Les invitamos cordialmente al caudal de Pedro Amador. Comenzamos la invitación
con Apocalipsis 14:1, que dice: luego vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él había 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Casi 2.400 videos de enseñanza y más de 66 listas de reproducción para el servicio de todos ustedes. Aquí encontrarán una información holística para resistir al diablo, sociedad anónima, y a más de eso, elevar la vida a Elohim en todos los sentidos. Encontrarán en este caudal literatura antisistema objetiva, aportaciones lingüísticas, guerra espiritual para estadistas, traducciones bíblicas desde los interlineales, filosofía integrada en la presentación teológica, consejería intercultural, conocimiento iconoclasta multidisciplinar, antropología redefinida, psique interna individual y colectiva, la problemática de la segregación y el gueto, causas bíblicas de la desintegración social y mucho más. Este caudal no es apto para arrodillados y miradas bajas, no es apto para desaprensivos que no valoran el conocimiento, no es apto para amantes públicos o secretos de las mentiras cotidianas, no apto tampoco para el que aborrece la capacidad de síntesis, no apto para el obsceno puritano, ni apto tampoco para el pornográfico familio-eclesiástico. Acabamos con Apocalipsis 22:1, que dice así. Dice: luego el ángel me mostró un río como el agua de la vida, caudal, era transparente como el cristal y fluía delante del trono de Elohim y del Cordero.